días a la semana, ya vemos 16 pacientes, y esto lo anualizamos por 40 semanas, ni siquiera por 48, sino por 40 semanas, vamos a tener una gran cantidad de entrevistas que tenemos que hacer en nuestra vida como profesionales de 30 años aproximadamente, ¿no? Con lo cual, estas miles de entrevistas que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, me gustaría saber quién de ustedes recibió una formación, no una clase, una formación en cómo entrevistar y comunicarse con el paciente. El que lo hizo, le felicito. No levantó la mano a nadie, entiendo que no lo hicieron nadie. Pero bueno, la cuestión es que este es un asunto crucial en medicina. Y mucho más aún si nosotros estamos hablando de humanización. George Thibault y algunos otros autores han planteado de que nosotros estamos viviendo una situación de fuerzas deshumanizantes. Hay varias fuerzas deshumanizantes, según estos autores. Uno es el corporativismo de la práctica médica, otro es el aumento del rol de los negocios y de las finanzas en la medicina, otro es la fragmentación de las experiencias de los pacientes, la hiperespecialización, la reducción del tiempo de los encuentros clínicos, cada vez menos tiempo, lo que nosotros estamos con los pacientes. Otro es el aumento de la confianza en la tecnología como un sustituto de la interacción humana, lo que unos han llamado la dictadura de la tecnología. También es la negación de que el sufrimiento y la muerte afecten igualmente a los pacientes, familiares y profesionales. Esto es reconocer la condición humana. La muerte nos afecta a todos, no solamente al paciente y a su familia, sino que también a los profesionales. Y actuamos en consecuencia. Y también un punto que es la disminución de la importancia de las humanidades en la educación de los médicos, tal vez sobre lo que voy a hacer un poco más de énfasis. Bien, pero para hablar de humanización, sería interesante saber qué entendemos por humanización. ¿Qué es humanización? Evidentemente, todos nosotros fuimos testigos de esto. Era la pandemia, una de las situaciones más complejas, tal vez la tragedia en salud pública más importante del siglo XXI. Todavía no ha acabado el siglo, ha pasado solamente un cuarto de siglo, no sé si habrá algo parecido, pero todos los acá presentes vivimos y sobrevivimos la pandemia. Estas eran acciones en momentos de la pandemia, ustedes seguramente se acuerdan, estas mascarillas con sonrisa, bailes, coreografías, esta persona que se acercaba a tocar la guitarra, pero a la vez la pandemia también nos dejó esto: aislamiento, ausencia de contacto con los familiares. Recuerden de que no había visitas, recuerden de que no se podía despedir a sus muertos, nadie podía despedir a sus seres queridos. La muerte incluso en situaciones completamente inhumanas. Es decir, quienes por un lado un día estaban presentes haciendo coreografías, presentándose con unas máscaras, unas mascarillas y unos barbijos con sonrisa, al día siguiente también estaban haciendo eso o el mismo día. Entonces, el planteo es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humanización? ¿En qué consiste esto de humanización de los cuidados de la salud, de humanización de la medicina, de los estudios, de la formación de los médicos? Bueno, acá hay, solamente como una muestra, 3 diferentes autores que plantean su mirada sobre lo que significa la humanización. Por ejemplo, Catherine Reeves dice que el humanismo es, en la atención de los cuidados de la salud, es una atención clínicamente excelente, amable, segura y confiable, es decir, excelencia técnica más amabilidad, seguridad y confianza en cada interacción. Fundamentalmente dice excelencia técnica y otros aditamentos como puede ser la amabilidad, la confianza, etc. George Thibault dice que el humanismo es cualquier enfoque en que los intereses y los valores y la dignidad humanas predominen sobre el pensamiento y la acción médica. Acá está escindiendo, separando. Es decir, el médico parecería ser que tiene que arroparse, embestirse de un rol humano, porque no lo es. Y hay una especie como de
balance que tiene que existir entre las dos fuerzas. Carmen de la Fuente se dice que la humanización en la sanidad surge por la necesidad de acercarnos a una dimensión más holística de la enfermedad. Un planteo diferente, está tomando en consideración a la totalidad. El sufrimiento, y acá hay un punto muy interesante cuando hablamos de humanización, es hablar sobre el sufrimiento. El sufrimiento no solo es exclusivo de los pacientes y las familias, sino que el profesional se encuentra en el centro del proceso de despersonalización. Esta mirada es una mirada que en donde corre un poquito, o mejor dicho, no diría corre, sino que abre el espectro de interpretación, porque no solamente mira hacia el paciente y sus familias, sino que mira hacia los profesionales también. Como decíamos, cuando nosotros encaramos la muerte, esa situación la atraviesa el paciente, la familia y el profesional, y no es ajeno el profesional a esa situación. Tal vez una de las definiciones que ya tiene unos cuantos años, pero a mi manera de ver bastante acabadas, es la de McManus, que dice que en la literatura médica las humanidades y las humanidades médicas significan muchas cosas. A veces parecen meros sustitutos de la ética médica, la toma de decisiones, las competencias comunicacionales o incluso las ciencias de la conducta. Pero si la consideramos en sentido tradicional, ¿por qué las humanidades podrían producir humanidad en sus consumidores? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace que los médicos seamos más humanos? ¿Ir al teatro? ¿Ir al cine? ¿Ir a los museos? ¿Consumir literatura? Y acá la pregunta que se hace este autor es, ¿por qué las humanidades podrían producir humanidad en sus consumidores? Las explicaciones más populares, según este autor, incluyen un espejo en el cual se refleja uno mismo, o una experiencia vicariante, cada una de las cuales fomenta la empatía, la comprensión y la introspección. Pienso, y esto ya es una opinión mía, que el punto central en que nos hace humanos cuando nosotros trabajamos en salud, o somos profesionales de la salud, o somos médicos, que tenemos todavía mucho más deber ético para poder entender esta situación, es la comprensión del otro, la percepción del otro, que hay un otro, ¿sí? Porque ese otro también te permite percibirte a uno mismo. Hay un pequeño refrán que ustedes seguramente lo habrán escuchado, y es que pinta tu aldea y pintarás el mundo. Decíamos que dentro de las fuerzas deshumanizantes estaba el poco espacio que hay en la formación en los médicos para actividades relacionadas en la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense, estos son de los estándares de medicina que fueron hace un par de años, en el año 22, realmente comenzaron a entrar en vigencia en el año 2023, los últimos estándares de las carreras de medicina, cómo se preparan a los médicos en Argentina. Estos estándares tienen 19 ejes curriculares y hay 154 contenidos básicos. De esos contenidos básicos, el 88% son biomédicos, hay un 7% humanísticos y hay un 5% de contenidos que corresponden a prevención y promoción. Como ustedes verán, hay un predominio de contenidos biomédicos. La pregunta es, queremos que los profesionales, queremos que los médicos sean más humanos, pero ¿estaremos haciendo bien? ¿Estaremos poniéndole el peso en formación a los médicos como debería ponerse si es que queremos que sean humanos? Bueno, acá estamos viendo de que hay un predominio de formación desde la biomedicina, que es una mirada más biologicista del proceso de salud y enfermedad. Acá, mi pregunta es, ¿cuán humanista es el estándar curricular de medicina? Fíjense, acá hay estos temas que están dentro de este sector que habíamos dicho que correspondía a lo humanístico, a este 7%. Entonces, estamos hablando de antropología en el proceso de salud y enfermedad, cuidados paliativos y rehabilitación, relación médico-paciente, relación médico-paciente, familia y comunidad. Hay una serie de ítems como entrevistas, subjetividades, lazos emocionales, tradiciones, comunicación. Bioética,
bioética que es necesario para la humanización, pero no necesariamente sea igual a humanización. Obviamente, el estudio de los principios, los problemas éticos al inicio y al final de la vida, los problemas éticos en trasplantes, en el morir, derecho de los pacientes, que esto ya sale a otra esfera, la medicina legal y medicina forense, que obviamente es otra especialidad dentro de todas las especialidades médicas, la deontología, certificación y documentación, la organización, justicia y derechos, y el mercado laboral y la legislación. Entonces, volviendo a la definición de McManus sobre qué es el humanismo y qué son las humanidades médicas, me gustaría hacer énfasis en dos cosas fundamentales, en que no podemos hablar de humanidades médicas sin hablar de ética médica o de bioética. Hoy en día la ética médica está dentro de la bioética, y obviamente no podemos hablar de humanización si no estamos hablando de comunicación. Dos aspectos muy importantes que tienen que ver, y fíjense que incluso en el concepto de McManus dice a veces se confunde con ciencias de las conductas, y ahora vamos a ver por qué puede ser que haya esa confusión. Bien, acá este término que a algunos de ustedes no les gustará o algunos entenderán, no vamos a entrar en detalle o en polémica si el término está bien o no está bien. Para algunos está bien, para unos no está bien, pero convengamos que tiene su historia y que a veces la historia tiene su impronta también de por qué aparece. Pero hay las famosas competencias blandas. Tampoco vamos a decir todas las competencias blandas, porque ustedes saben que en medicina existen varios tipos de competencias blandas de acuerdo a diferentes organizaciones, asociaciones médicas, asociaciones de educación médica, etcétera, etcétera. Pero esta definición del diccionario de Oxford me parece muy corta y muy precisa. Las competencias, así llamadas blandas, con el permiso de la palabra, son cualidades personales que permiten comunicarte bien con las otras personas. Casi que reduce a la comunicación. Pero es una definición. Bien, acá tenemos, de acuerdo a Campbell, diferentes tipos de competencias que son esas habilidades blandas, o esas habilidades complejas que el médico tiene que poder conocer y tiene que poder tener para poder ejercer su profesión. Liderazgo, el manejo del estrés, la atención en los detalles, la confianza en sus capacidades, el trabajo ético, la comunicación clara, el aprendizaje a partir de la retroalimentación, la perspectiva positiva, la empatía y la humildad. Fíjense que ahí tenemos diferentes tipos, vamos a decir, de competencias, la comunicación en el centro de todas ellas, junto con el trabajo ético. Bueno, la humildad también es una cualidad moral de la persona. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros tener una buena comunicación? Esto probablemente ustedes lo hayan sentido en su trabajo diario, en su día a día. Hay muchas razones, acá solamente unas cuantas. Una buena comunicación influye positivamente en la satisfacción y seguridad del paciente. Mejora la adherencia al tratamiento. Disminuye el error médico, los conflictos y litigios. Mejora los objetivos generales de los cuidados de la salud. Desarrolla empatía y compasión. Y facilita la percepción del paciente en la participación del paciente en la toma de decisiones. Estos son unos cuantos, no quiere decir que sean todos, pero estos son unos cuantos de los diferentes beneficios que nos ofrecen una buena comunicación. Y fíjense que el término que yo estoy usando, buena comunicación, no estoy usando efectiva, eficaz, asertiva, ni ninguno otros de los términos que podrían ser, pero esos términos solamente hacen énfasis en la eficacia, ¿sí? Y en medicina las acciones tienen que guiarse por lo bueno, no necesariamente por la eficacia. Obviamente que la eficacia es una parte de lo bueno, pero no es la totalidad. Entonces, cuando entrenamos a los alumnos, a los futuros médicos, a los alumnos de la Facultad de Medicina, sobre las habilidades, a diferentes tipos de habilidades blandas, concretamente cuando estamos trabajando sobre comunicación, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Uno de estos aspectos es que hay poca presencia de este tipo de entrenamiento
en los planes de estudios. Yo comencé haciendo los estudios con unas preguntas, si ustedes se entrenaron como tal, y ustedes me dicen, no recibimos. Así que esto es un gran ejemplo del poco espacio que existe de este tipo de entrenamiento en los planes de estudios. Y no solamente hablo de comunicación, sino otro tipo de competencias, como el razonamiento ético, la profesionalidad, la comunicación. Después hay la falsa creencia de que la comunicación se aprende con experiencia. Eso es un error. Nadie aprende a comunicar bien a través de la experiencia. Hay médicos que se van a jubilar y no saben comunicar y siempre tienen problemas de comunicación con sus pacientes. Hay otros que no tienen problemas de comunicación porque saben comunicar. Y esto no quiere decir que adquirieron con experiencia. Probablemente esos médicos antes sabían comunicarse y sabían tener una buena relación comunicativa con otras personas y continuaron teniéndolos con sus pacientes. Ahora, el que no la tenía y que no la aprendió, evidentemente va a comunicarse mal y siempre va a comunicarse mal y por ende va a tener o va a ser una pauta de generar conflictos. Cuando nosotros no aprendemos comunicación en la formación de grado, a la larga en el trabajo clínico vamos a comunicar porque es imposible no hacerlo. Prácticamente la situación nos obliga a que comuniquemos, pero no quiere decir que vayamos a comunicar bien. Quiere decir que podemos tomar modelos distorsionados de comunicación y reproducirlos durante mucho tiempo. Bueno, acá está la adopción de modelos defectuosos debido a la falta de formación de comunicación de educación de grado, y la buena comunicación es esencial para proporcionar una atención de alta calidad. Esto es importante. No hay atención de alta calidad si no hay una buena comunicación. Ahora, un punto interesante. El modelo maestro-aprendiz que existe en algunas cosas en la enseñanza de diferentes prácticas en medicina es difícil acá, porque este modelo se basa en el enfoque de prueba y error. Y en muchos casos, cuando uno comunica mal, no hay posibilidad de remediar el error. Fíjense, si nosotros trabajamos en comunicación de malas noticias, una mala noticia nunca se va a transformar en una buena noticia, porque es mala noticia por su esencia. Ahora, si no la sabemos comunicar o la comunicamos mal, se transforma en una peor noticia, pero va a ser una mala noticia. Y los requisitos de que la comunicación exige no solamente de que los estudiantes, sino que los profesores y estudiantes posean conciencia en sí mismos, sensibilidad interpersonal y voluntad de reflexionar. Bien, acá, por esta razón, por todo lo dicho, Ryder dice que las dimensiones humanas de los cuidados de la salud, sus valores esenciales y una comunicación experimentada necesaria para cada interacción de salud son fundamentales para que la relación centrada en el cuidado sea compasiva, ética y segura. Fíjense que pone ya acá diferentes aspectos. Un aspecto ético, un aspecto seguro, de eficacia, de seguridad del paciente, y un aspecto más que tiene que ver con lo emocional, racional, no exclusivamente emocional, como puede ser la compasión, que es el paso posterior a través del cual se llega, al cual se llega a través de la empatía. Ahora bien, ¿por qué tiene que existir estos tres aspectos? Hay un aspecto ético, un aspecto de eficacia, un aspecto emocional o empático. Y acá me gustaría retrotraernos a muchos años atrás, al concepto de comunicación, de diálogo, de relato, de discurso, que tiene ya Aristóteles y que lo pone obviamente en su obra Retórica. Él decía que un discurso que era capaz de persuadir lo podía hacer siempre que se combinen tres aspectos. El ethos, que es la credibilidad de la persona que está, del orador, de la persona que está hablando, el estado emocional, pathos, del oyente, y el argumento en sí mismo, que es el logos. Es decir, esta idea de que en la comunicación tienen que ir componentes no solamente de lo que estamos trabajando, el argumento en sí, la información que estamos transmitiendo, sino también la credibilidad del orador y cómo va a recepcionarlo el oyente,
ya estaba incluso en los albores de la civilización occidental, desde luego. Porque el sentido de la comunicación en medicina es mucho más allá que la información. El sentido de la comunicación en medicina es la persuasión para que se tome una decisión. Nosotros no somos un noticiero que comunicamos, que informamos y se acabó. Nosotros trabajamos con la información para persuadir al paciente a que él tome una decisión. Obviamente, la decisión del paciente, respetando los principios de autonomía o de libertad, va a ser la decisión que él considere necesaria. Pero para poder tomar esa decisión, nosotros ofrecemos una información que es persuasiva. No es una información 100% no persuasiva, es persuasiva. Por esa razón el paciente después va a tomar una decisión. Bien, entonces, volviendo a estos tres aspectos que Aristóteles ya los plantea en retórica, tomándolos como guía para poder expresar lo que hay que expresar acá, decíamos, el logos es el ordenamiento, la intencionalidad, la razón o la justificación de algo. Y acá tenemos diferentes tipos de abordajes en las tomas de decisiones de acuerdo a ese logos, a esa información que nosotros hemos seleccionado para transmitir. Porque no transmitimos cualquier tipo de información, transmitimos una información selectiva con los fines de persuasión. Entonces, puede ser tomarse una decisión impulsada por el paciente solo, la hiperautonomía, el paciente decide sin intervención del profesional. Puede tomarse una decisión en donde el paciente se basa en recomendaciones médicas, el médico en su condición de consejero, o tomarse una decisión entre pares iguales, las decisiones compartidas. Este último es el modelo, probablemente el que tiene menos cuestionamientos éticos en todos los aspectos, o el modelo que en todo caso uno trata de llevar, es decir, tomar esa decisión de manera compartida, donde el paciente y el profesional sean partes iguales y copartícipes, morales incluso, de la decisión que se toma. Entonces, en la toma de decisiones compartidas, los decisores son pares, son iguales. El paciente y el médico trabajan juntos para llegar a una decisión mutua. Este proceso a menudo requiere de una relación duradera y ambas partes deben comprender los valores y sesgos de la otra. Fíjense, no es estéril nuestra información, hay un sesgo y tenemos que reconocer que ese sesgo está, porque si no lo reconocemos no lo vamos a poder minimizar. El respeto mutuo y la comprensión son esenciales y dado que el paciente y el médico tienen necesariamente perspectivas diferentes, el médico debe asegurarse de que sean los valores del paciente y no los suyos propios los que guíen la toma de decisiones. Y acá me retrotraigo también a un modelo que tiene unos cuantos años ya, el modelo de relación médico-paciente de Manuel, que me parece que es muy completo a pesar de sus años que él tiene. Él dice que hay obviamente tres tipos de relación médico-paciente, no voy a entrar en detalles, es la vez del tiempo, pero esta sería la deliberativa, en donde los valores del paciente están abiertos al desarrollo, es decir, pueden incrementarse, pueden hacerse más grandes, pueden incorporarse, y a través de la revisión, a través de la discusión oral. La obligación del médico es explicar y persuadir al paciente acerca de los valores más notables. El concepto de autonomía del paciente es un autodesarrollo moral relevante para la toma de decisiones, y la función del médico es la función de un maestro, de un amigo, más allá que la de un consejero, porque un consejero da su opinión y es casi como un asesoramiento técnico, no toma partida de la decisión. A la siguiente parte, vamos al ethos. Entonces, acá tenemos una serie de valores éticos involucrados en la comunicación. El respeto, la honestidad, la confianza, la prevención del daño, el soporte emocional, la validación de las emociones, la empatía y la compasión. Y finalmente, vamos al pathos, y acá vamos a plantear que las emociones son importantes en el proceso de comunicación. Durante mucho tiempo se ha dicho, no, el médico tiene que estar ajeno a la expresión de las emociones, porque las emociones obnubilan el pensamiento, y eso no hace que el médico tome una decisión lo suficientemente racional y objetiva. Pero a la luz
de los avances y el desarrollo de las neurociencias, las emociones no son esa cuestión tan irracional como probablemente se creía que era. Y las emociones van a jugar un rol muy importante por cuanto son procesos también controlados, programados, periódicos, racionales, que en tándem trabajan con los procesos racionales. Es casi como una especie de un catalizador, a mí me gusta usar ese término, son catalizadores de los procesos racionales. Y también son grandes catalizadores, y ahora vamos a ver rápidamente nuestra experiencia, de los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, diferentes roles de las emociones, que son procesos controlados como procesos automáticos, y las emociones pueden sentirse de forma inmediata y construirse conscientemente, y son el resultado de procesos automáticos y controlados. Y acá les cuento rápidamente qué estamos haciendo nosotros en aras de enseñar esta comunicación con un ethos, con un logos y con un pathos. Nosotros lo que estamos hace mucho tiempo venimos trabajando desde la carrera de medicina de la Universidad Católica Argentina, venimos trabajando en un proceso de aprendizaje de comunicación dentro de un eje de formación ética. No solamente comunicación a secas, sino dentro de un eje de formación ética. Hay todo un trayecto formativo que comenzamos desde el año 2019 y estamos todavía trabajando en ellos, y estamos ahora en el proceso de la elaboración de investigación y de resultados que nos permitan comprobar si es que efectivamente lo que estamos haciendo es eficaz o no es eficaz. Entonces, lo que nosotros trabajamos es a través de un taller de comunicación basado en la simulación. Como todo proceso de simulación, tiene 3 momentos: un pre-briefing, un briefing y un debriefing, en el cual los alumnos conocen los casos. En el caso del pre-briefing hablan sobre comunicación, conocen protocolos de comunicación, luego comunican, en el momento del briefing, a pacientes simulados, que son actores que están específicamente capacitados para esto, entrenados para simular un caso, y luego en el debriefing todos los videos de su comunicación, de las comunicaciones, son revisados y los alumnos nuevamente analizan lo que ellos hicieron. Así que fíjense, cuando los alumnos inmediatamente después de comunicar, estas son las diferentes emociones que ellos expresan. En el caso de la comunicación, la expresión inmediatamente después de la comunicación, el nerviosismo es lo más frecuente. Y en el segundo caso, en el caso de la nube de palabras azul, ahí tenemos las emociones que presentaron los alumnos luego del debriefing, es decir, en otro momento, porque la diferencia entre el momento de la simulación y el debriefing es una semana, con lo cual ha pasado una semana, les ha permitido que ellos recapaciten, piensen, revean sus videos, se vean cómo comunicaron, y fíjense que hay una diferencia entre las diferentes emociones, y lo interesante es que comienzan a aparecer en el segundo caso, es decir, luego del debriefing, el cuadro azul, emociones que ya tienen que ver con conceptos morales, como por ejemplo puede ser empatía, crecimiento personal, satisfacción por el deber cumplido. Sorpresa siempre es algo que nos genera dudas, y siempre cuando ponen sorpresas les pedimos que pongan en qué sentido, porque una sorpresa puede tener sentido positivo y sentido negativo, ¿sí? En este caso es sorpresa en sentido positivo. Bueno, acá les presento una serie de pósteres que nosotros hemos presentado en diferentes congresos, donde hemos trabajado el rol de las emociones en la comunicación. Siempre trabajamos en comunicación de malas noticias. Este año incorporamos ya a enfermería a los talleres de comunicación. Los enfermeros tampoco aprenden a comunicar y también tienen que comunicar. Es una función es más, hablan más con los pacientes que nosotros los médicos, están todo el tiempo hablando con los pacientes, por ende tienen mucha más necesidad de comunicación. Bueno, diferentes pósteres que hemos presentado en congresos tanto nacionales como internacionales, y finalmente concluimos diciendo que la humanización en los cuidados de la salud es uno de los retos más importantes que tiene hoy en día la medicina actual. Los conceptos de las humanidades médicas son amplios, no son todos homogéneos, son diversos, y obviamente existe una mentalidad predominantemente biologicista. La comunicación presupone una habilidad social que aporta humanismo a la atención en los cuidados de la salud,
Y la formación en la comunicación médica es una forma viable y práctica también de enseñar ética clínica. Un enfoque basado en la simulación puede evocar emociones y sentimientos durante la formación en comunicación. Y finalizo con estas palabras de Laín Entraldo, que decía que aunque la automatización de la práctica médica ha de lograr maravillas, tengo por seguro que la asistencia al enfermo nunca podrá alcanzar la perfección deseable sin que el médico reciba directamente de él la información que como tal enfermo debe darle, y sin que la operación terapéutica lleve consigo la parte que la persona del sanador ineludiblemente pone en ella. Bueno, muchísimas gracias.